El tema entonces es ciudadanos del cielo y está basado en una frase única y muy particular del libro de Filipenses. La única vez que Pablo le llama a una iglesia ciudadanos del cielo es en Filipenses capítulo 3, verso 20. Es la única vez que en toda la Biblia encontramos esta frase tan importante. Y con esta frase el apóstol Pablo recuerda a todos los creyentes su identidad en Cristo. Hermanos, en pocas palabras, Pablo nos está diciendo, somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Nuestra identidad no está basada en este mundo, está basada en el cielo. Nuestra identidad se basa en el cielo. No somos de esta tierra, somos simplemente extranjeros. Y lo que hoy vamos a ver en estos dos versículos es tres encabezados principales. El primero de ellos es que Pablo nos recuerda que somos peregrinos y extranjeros. Ese es el primer encabezado que tenemos. Y he dividido en tres encabezados estos dos versículos. El segundo encabezado es que Pablo nos recuerda que esperamos como ciudadanos del cielo la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el tercer encabezado que vamos a estudiar esta mañana es que nosotros tenemos que una característica, es una promesa para los ciudadanos del cielo, y es que nuestros cuerpos serán transformados o levantados de la tumba. Esas tres características Pablo menciona en estos dos versículos acerca de los ciudadanos del cielo, y eso vamos a estudiar en esta mañana. Ya que tenemos la estructura, vamos a pasar entonces a nuestro primer encabezado. Somos extranjeros y peregrinos. Veamos el versículo 20 del libro de Filipenses. Y aquí tenemos esta primer característica. Leamos juntos, dice así: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. El tema de la ciudadanía en el contexto de los filipenses era algo muy importante y algo muy especial para ellos, porque el tema de la ciudadanía les traía estatus social y cierto orgullo cívico. ¿Por qué? Cuando uno ve en el mapa Europa Central, tenemos a Filipos a 1200 kilómetros al occidente de Roma. O sea, está muy lejos de Roma y no pertenecía a Italia, pero Roma, a través de sus conquistas, iba concediendo a ciertas ciudades un estatus político en el que la persona que nacía en Filipo, por ejemplo, en automático era ciudadano romano. Eso es como decir hoy, digamos, alguien que tiene la ciudadanía americana, ¿verdad? Es algo que pues muchos anhelan, y ser ciudadanos del primer mundo, ¿no es cierto? Pues de esa manera para los filipenses era un orgullo ser ciudadanos de Roma. Y algo así sucede, por ejemplo, con el tema de Puerto Rico, que desde 1917 nacer en Puerto Rico es automáticamente ser ciudadano estadounidense. Y Filipo se sentía muy orgulloso de ser ciudadano romano del primer mundo, de la potencia mundial de aquel entonces. Ser ciudadano romano tenía ciertos beneficios. Por ejemplo, un ciudadano romano no podía ser azotado sin antes ser vencido en un juicio y condenado legalmente. Roma acostumbraba a torturar a sus presos, pero un ciudadano romano estaba exento de eso. Y otro beneficio de ser ciudadano romano, el mayor de todos, podríamos decir, bueno, uno de los mayores, era que por ningún motivo un ciudadano romano podía ser crucificado, podía ser sentenciado a crucifixión. Por eso Pablo, que también había nacido en una ciudad que concedía la ciudadanía romana, ustedes recuerdan Saulo de Tarso, también Tarso era un lugar que tenía ese privilegio, por eso Pablo era ciudadano romano. Y en cierta ocasión, en Hechos capítulo 22, se da un incidente donde su ciudadanía romana le fue de mucho beneficio al apóstol Pablo, y esto es el contexto de lo que estamos hablando. Cuando se junta toda Jerusalén para linchar a Pablo, van los oficiales romanos a sacarlo de allí, y se da este incidente en Hechos 22. Y le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo:
quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno, es decir, el comandante romano, que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes. Esa frase, examinado con azotes, es una frase bonita para decir que lo torturaran. Para saber por qué causa clamaban así contra él, versículo 25. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Inteligente Pablo, ¿no? Y vean la reacción de las autoridades. Verso 26. Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Y vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondiendo el tribuno, dijo: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartó de él los que le iban a dar, se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. O sea, le tenían respeto y miedo a los ciudadanos romanos. O sea, si Pablo lo acusaba, su carrera militar, política, su trabajo, este tribuno lo perdía. Ahora, ese es el contexto que nos ayuda a entender por qué Pablo en Filipenses les dice a los filipos o a los filipenses: vuestra ciudadanía, filipenses, no está en la tierra, está en el cielo. ¿Saben por qué? Porque Pablo quiere hacerles recordar a los filipenses dónde está su verdadera identidad. No está en este mundo, no está en lo que nos trae seguridad en este mundo, sino, hermanos, debemos recordar que nuestra identidad está en el cielo. Y la verdad, hermanos, es que nosotros nos enamoramos tanto de este mundo y nos sentimos tan cómodos en este mundo que se nos olvida que no somos de aquí, que somos ciudadanos del cielo. Ese es el ejemplo que Pablo está trayendo en este versículo. Recordarles a ellos: hermanos, no deben jactarse por lo que tienen aquí en la tierra. No deben poner su confianza en su estatus social, en su trabajo, en su familia. Pablo les recuerda, eso no debe ser la fuente de su estabilidad. Deben ser Dios y su identidad celestial. Y pensando en dos grandes ejemplos acerca de esto, pensaba, hermanos, en Daniel cuando fue llevado cautivo a Babilonia. ¿Recuerdan? Daniel era un jovencito de más o menos 15 años. Y el plan de Nabucodonosor es brillante, porque no los maltrata, no los lleva a un calabozo. ¿Sabe a dónde se lleva a estos jovencitos de 15 años? Se los lleva a vivir al palacio de Babilonia. Ahora, ¿usted se imagina a un jovencito de 15 años llegar a la primer potencia mundial de aquel entonces a ver los lujos del palacio de Babilonia? Los vehículos, la comida, y dice que a Daniel se le ofreció la comida del rey. Y Daniel venía de Jerusalén, un pueblo que no estaba a la altura de Babilonia. Pero ¿saben qué me llama la atención, hermanos? Es que Daniel no se acomodó a la cultura babilónica. Nabucodonosor quiso cambiarles la dieta, el idioma, la cultura, la educación, para lavarles el cerebro. Y jóvenes, eso es exactamente lo que el mundo está haciendo hoy. El mundo no viene como una película de miedo. El mundo viene a seducirnos con los lujos que el mundo puede ofrecernos para quitarnos el chip del evangelio y ponernos el chip de este mundo. Y saben que muchos jóvenes están siendo seducidos y han abrazado la cultura babilónica de este mundo, olvidando los principios como ciudadanos del cielo. Pero ¿saben qué, chicos, hermanos, jóvenes? Daniel no se acomodó. Daniel vivió como extranjero en Babilonia. Llegó a ser el primer ministro de Babilonia, cayó Babilonia, vino el imperio medo-persa y recontrata a Daniel
Y 70 años Daniel viviendo en Babilonia, pero siendo un extranjero. Nunca abrazó ni se sintió un caldeo o un babilonio más. 70 años expuesto a todos los lujos, pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Hermanos, no debemos dejarnos envolver por la seducción de este mundo. Daniel dice en capítulo 9, y después de 70 años de estar en Babilonia, y como a la hora del sacrificio de la tarde. 70 años de estar en Babilonia, y Daniel se acuerda todavía de que a esa hora en Jerusalén, en un templo que está destruido, se ofrecía el sacrificio de la tarde. Eso es como a usted se lo llevaran cautivo a Corea del Norte, después de 70 años, un domingo a las 9:30, diga, ay, ahorita va a empezar el culto. Usted está aquí y ni se acuerda. Pastor, ¿a qué hora el culto? Dice. Daniel, 70 años fuera. Pero se acordaba del sacrificio de la tarde, del sacrificio de la mañana. Oraba 3 veces al día. ¿Sabe cuál es una de las muestras de que usted y yo nos estamos acomodando a este mundo? Es cuando dejamos de orar. ¿Sabe por qué? Cuando oramos, nos acordamos, no soy de este mundo. ¿Sabe que cuando oramos hacemos una llamada internacional a nuestro verdadero hogar? Otro ejemplo maravilloso de cómo no acomodarnos a este mundo es Moisés. Ustedes recuerdan que Moisés fue adoptado por la hija del faraón. Así es que Moisés pasó a ser criado en el palacio de Egipto, otra de las grandes potencias. ¿Y sabe qué? Estudió en las mejores universidades de Egipto y recibió toda la cultura egipcia y toda la idolatría egipcia, toda la espiritualidad de Egipto. ¿Y sabe qué pasó? Hebreos capítulo 11, escuche lo que hace Moisés, versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, que no era poca cosa. Fíjense, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el sufrimiento de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Cuántos jóvenes, cuántos cristianos hoy han cambiado los vituperios de Cristo por los deleites del Egipto de este mundo? Hermanos, esta mañana a través de Pablo, Dios nos está recordando, hermanos, recuerden, no son de acá. No se dejen envolver por los placeres y deseos de este mundo. Hermanos, no podemos amar a Dios y amar Egipto. No podemos amar a Dios y amar Babilonia. No se puede tener a 2 señores, dice la palabra. ¿Ha tenido usted la oportunidad de compartir con extranjeros aquí en Guatemala? Sin duda, ¿verdad? Si vamos a la zona 1, pues están coreanos, japoneses, chinos. Si vamos a Antigua, hay muchos americanos. Pero ¿ha reconocido usted algún extranjero de Latinoamérica? Habla el español también, pero es extranjero. ¿Cómo nosotros notamos que son diferentes? Por su acento, ¿no? Por su acento. Pero cuando uno empieza a interactuar con un extranjero, se da cuenta que sus costumbres son diferentes. No solo su acento, sus costumbres, su vestuario, sus hábitos. Y Pablo nos está diciendo, ustedes como cristianos deben ser extranjeros en este mundo. Es decir, la gente debe ver en nosotros que hay algo diferente. Y no es cierto, hermanos, que muchos de nosotros hemos tenido esa experiencia. No tenemos que decir, soy extranjero, ¿verdad? Un americano no tiene que decir que es extranjero. Un argentino no tiene que decir, soy extranjero. Uno se da cuenta. Usted no tiene que andar diciendo, soy cristiano, para que se dé cuenta la gente. Con sus acciones, con sus hábitos, con su estilo de vida. La gente va a decir, usted no es de aquí, ¿verdad? Usted tiene algo diferente.
Y usted puede dar testimonio del Evangelio en ese momento. ¿Qué nos dice Pedro de vivir como extranjeros? En capítulo 2, 1 de Pedro, capítulo 2, verso 11, dice: amados, yo os ruego como, ¿a qué dice, hermanos? Como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. El primer argumento que Pedro dice de ser extranjeros es que no nos dejamos llevar por nuestros deseos. Hace poquito yo tuve una plática con una persona, amigo mío, que tiene una orientación sexual, se identifica como homosexual, y él me decía: ¿por qué ustedes los cristianos reprimen lo que yo siento? Yo le decía: es lo mismo que yo pido para mi vida, porque yo también tengo deseos que tengo que reprimir. Porque todos tenemos deseos ilícitos. Lo que le pedimos a alguien que tiene una orientación sexual diferente es lo mismo que los pedimos a nosotros, que nos identificamos como heterosexuales. Un heterosexual va a querer tener relaciones sexuales antes del matrimonio con su novia. ¿Y qué tiene que hacer? ¿Darle rienda suelta? Y el casado, cuando tiene deseos por otra mujer que no es su esposa, ¿qué hacemos? ¿Le damos rienda suelta? Lo mismo que te pido a ti, le decía yo, me pido a mí mismo. Yo también tengo deseos que tengo que reprimir. ¿Qué pasa si todo el mundo le da suelta allí todo lo que le venga en deseos en su corazón? ¿Vamos a probar la pedofilia también? ¿Y qué pasa cuando la persona quiere robar en su trabajo? O sea, todos tenemos sentimientos, hermanos, deseos con los que tenemos que batallar. Y usted de que hay personas que tienen deseos de comer y comer y comer y que batallan con eso. ¿Y qué tienen que hacer? No tienen que darle rienda suelta. Hermanos, no le demos rienda suelta a todo lo que sentimos. Todos tenemos cosas las que tenemos que luchar, todos. Hay deseos legítimos y deseos ilegítimos. ¿Y cómo sé yo cuál es legítimo y cuál no? ¿Con qué limpiará al joven su camino? Con guardar su palabra. La Biblia nos dice qué es lo legítimo y qué no es lo legítimo. El día que alguien siente un deseo, sea el que sea, fíltrelo a través de la Biblia. Ahí está. Entonces Pablo nos dice que como extranjeros os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Un ciudadano del cielo lucha contra los deseos de su corazón, deseos carnales, aquellos que no están. Ahora, algo interesante es cómo los héroes de la fe se consideraban también como extranjeros. Vean el capítulo 11, verso 13. Conforme a la fe murieron, ¿qué dice, hermanos? Todos estos sin haber recibido lo prometido. Hermanos, es importante que veamos esta parte. Conforme a la fe, Hebreos 11 es de los héroes de la fe. Hebreos 11, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿Qué nos dicen a nosotros cuando no recibimos lo prometido? Te faltó fe. Y aquí dice que conforme a la fe no lo recibieron. Pensamos que los héroes de la fe son solo los que hacen milagros. Pensamos que los héroes de la fe son solo los que abren el mar en dos o los que cierran boca de leones. Pero Hebreos 11 nos dice que héroes de la fe son aquellos que, a pesar de no recibir lo que pidieron, siguen alabando y glorificando al Señor, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Ven? Eran extranjeros y peregrinos, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Versículo 15. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarle Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hermanos, lo que Dios tiene para nosotros es mucho mejor que esta tierra. No nos conformemos con lo que este mundo puede darnos. No nos conformemos, porque Dios es mucho más grande. Su casa debe ser un hotel.
Su casa es una posada. Solo estamos de paso en este mundo, hermanos. Qué interesante que Pablo nos diga, recuerden, son peregrinos de esta tierra. ¿Y sabe por qué entonces este mundo nos odia? ¿Por qué en este mundo no nos va bien? Porque somos peregrinos, hermanos, no somos de acá. Nuestro hogar no es acá. ¿Usted recuerda cuando Moisés luchó 40 años en el desierto para entrar a la tierra prometida y no entró? Alguien podría decir, ay, pobrecito Moisés, ¿verdad? ¿Cuánto luchó? Y le pidió 3 veces a Dios. Aunque sea ahí en la entradita, ¿verdad? Quiero ver cómo es. Y Dios le dijo, no. La segunda vez y la tercera vez. Y Dios le dijo a Moisés, ya no me hables de este punto, no vas a entrar. Es más, sube a la montaña y allá vas a morir. Cualquiera podría decir, pero qué malo, ¿verdad? ¿Y por qué Moisés no entró? ¿Sabe por qué? Porque Dios tenía planes mejores para Moisés. Él no entró a la tierra prometida, él entró a la patria celestial. ¿Y usted cree que cuando Moisés llegó a la patria celestial y le dijo, al fin Moisés, ¿cuál quería? ¿La de allá o la de aquí? ¿Qué creen que dijo Moisés? Ay, gracias Dios por no haberme contestado mi oración, porque esto está mucho mejor. Así es Dios, porque somos extranjeros y peregrinos. El segundo encabezado de esta mañana es la segunda cualidad como ciudadanos del cielo. No solamente que somos extranjeros y peregrinos de este mundo, sino la segunda característica es que esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la segunda cualidad que encontramos en este versículo. Veamos una vez más el versículo 20. Versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, y ahora fíjense en la segunda parte, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esa es la segunda característica que tenemos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Hermanos, si la venida de Cristo, su primer venida, cambió la historia en dos, su segunda venida va a cambiar la eternidad, hermanos. O sea, si la primera venida de Cristo fue tan impactante, la que esperamos, la segunda venida, hermanos, es el día más glorioso para toda la cristiandad. Es más, la segunda venida de Cristo, o la venida de Cristo a este mundo, es el evento que ocupa, el evento principal, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Tenemos ese evento tan esperado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Es el evento más esperado de toda la cristiandad. Será un día, hermanos, como nunca hemos visto. La Biblia dice que la venida de Cristo estará acompañada de grandes cataclismos universales. Si el temblor que hubo hace un par de semanas lo asustó, vean lo que dice la Biblia acerca de la segunda venida, Mateo 24, verso 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, fíjese lo que va a pasar, y la luna no dará resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Versículo siguiente. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta otro. Ahora, noten ustedes la reacción del mundo: y lamentarán todas las naciones. Hay un himno que nosotros cantamos que no está bien, que hay una frase que dice el himno, cuán gloriosa será la mañana. ¿Recuerdan? Hay una parte que ese himno dice, las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. Qué bonito fuera que las naciones unidas como hermanas.
Hoy Rusia y Ucrania están en guerra. Las naciones no ansían la venida de Cristo, no, todo lo contrario. Van a lamentar. ¿Saben por qué? Por haber rechazado a Jesús. Ese día no será de gozo para ellos, será de lamento. Ahora, ¿cuál debe ser entonces, hermanos, nuestra actitud ante la venida de Cristo? No es una espera pasiva en la que Pablo nos está diciendo, bueno, hay que esperar allí, ¿verdad? Pues de plano, de brazos cruzados. No, está hablando de una espera activa. De hecho, hermanos, ¿saben qué era lo que mantenía el corazón de Pablo tan encendido y tan lleno del Señor y haciendo misiones? ¿Sabe qué era? La expectativa de la venida de Cristo. Eso era lo que lo hacía. Pablo vivía cada día como que Cristo fuese a venir y eso lo encendía, lo motivaba. El Evangelio primera de Juan, capítulo 3, verso 2, dice al respecto: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es decir, nuestra espera de la venida del Señor debe motivarnos a purificarnos, a santificar nuestra vida, a dejar el pecado. Cuando tenemos nuestra mirada puesta en el cielo, cuando no vivimos para lo terrenal y lo temporal, es que nuestra vida empieza a crecer en santidad. Eso es lo que nos está hablando este pasaje. Hermanos, yo no puedo decir que estoy esperando la venida de Cristo revolcándome en el pecado todos los días. Yo no puedo decir que estoy esperando a Cristo Jesús si mi vida está tan desordenada. Realmente podemos decir que esperamos, pero nuestras acciones dicen si estamos esperando o no. ¿Cómo termina el libro de Apocalipsis en su último capítulo? La Biblia termina de esta manera. Apocalipsis 22, 17. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. ¿Y quién es la esposa, hermanos? La iglesia. El espíritu y la iglesia dicen: ven. Leamos juntos. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Sabe cuál es el problema, hermano? La iglesia ha dejado de orar así. Yo le pregunto una cosa: ¿usted se levantó esta mañana pensando en que Cristo podría venir hoy mismo? Porque le digo una cosa, hoy puede ser ese día. Pero hemos dejado de tener esa expectativa. Y Pablo decía: y luego el cielo se abrirá y Dios con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que estamos viviendo, dice Pablo, porque él pensaba que él iba a estar vivo. O sea, él vivía toda su vida con esa expectativa de que él iba a estar para la venida de Cristo. Pero hermanos, hemos perdido esta oración. Qué hermoso, como esas son las últimas palabras de Apocalipsis. El Espíritu, la iglesia dicen: ven, y Jesús responde: he aquí, vengo en breve. Y usted dirá: bueno, pero en breve 2000 años. ¿Sabe por qué? Porque todavía no estamos preparados. Porque Él está dando tiempo. Pero debemos anhelar y tener esa expectativa de que Él viene, hermanos. Y una tercera característica, y con esta es el tercer encabezado para finalizar: maravilloso, maravilloso, hermanos. ¿Cuál es la primera característica de los ciudadanos del cielo? ¿Somos qué? Extranjeros y peregrinos. Número 2, somos
Esperamos la venida de nuestro Señor. Y número 3 es una promesa hermosa. Nuestros cuerpos serán levantados de la tumba. Fíjese lo que dice el versículo 21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Le pregunto, ¿cómo está su cuerpo esta mañana? ¿Cómo está su cuerpo esta mañana? Hay una dulce promesa. Hay una dulce promesa. ¿Cuál es, dijimos hermanos, la meta de la vida cristiana? ¿El cielo? No es. ¿Que se cumplan todos nuestros sueños y anhelos y proyectos? Tampoco. La meta de la vida cristiana es ser semejante a Cristo. Y el premio es que lo llegaremos a hacer un día. Y nuestros cuerpos. Así es que para mí es impresionante, hermanos, poder meditar en este tercer punto. Y yo quisiera que nuestros oídos y nuestro corazón se abriera a lo que la palabra nos dice en esta parte. ¿Cómo le llama al cuerpo de nosotros, hermanos? El cuerpo de la humillación nuestra. ¿Sabe por qué Pablo se refiere a nuestro cuerpo de esa manera? Porque es el estado en el cual ha quedado nuestro cuerpo a raíz de la caída. Un cuerpo que se deteriora. Un cuerpo que se enferma. Ese no era el diseño de Dios. ¿Por qué le llama el cuerpo de la humillación nuestra? Bueno, en primer lugar, porque es un cuerpo que todos coincidimos, un cuerpo que se enferma. Tenemos, por ejemplo, cáncer, tenemos diabetes, tenemos SIDA, tenemos artritis, tenemos Alzheimer, tenemos COVID, y así puedo pasarme toda la mañana hablando acerca de las enfermedades constantes que nos azotan y que nos humillan, que nos recuerdan el estado de humillación a raíz de la caída. Pero alguien podría decir, bueno, pastor, yo soy una persona muy saludable. Alguien aquí podría decir, yo no tengo enfermedades ni voy a tener. Puede ser que usted sea la persona más saludable del mundo y que jamás le haya dado gripe, jamás le haya dado un dolor de estómago, pero hay algo ineludible que nos recuerda el cuerpo de la humillación nuestra, y es el envejecimiento. No hay quite, hermanos, no hay quite, hermanos. No hay nada que humanamente podamos hacer para el envejecimiento. Y creo que uno de los autores que habla de esto, un capítulo emblemático acerca de esto, es lo que Salomón escribió hace más de 3,000 años atrás acerca de esto. ¿Recuerdan Eclesiastés, un famoso capítulo 12? Fíjense lo que dice el sabio Salomón: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. A ver, ¿cuántos jóvenes hay aquí? Levanten su mano. Ok, hay muchos jóvenes todavía. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y ojo, hermanos, antes que vengan los días malos, en los cuales y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Fíjense, hermanos, en el lenguaje que Salomón utiliza. Antes que vengan los días y los años malos. Salomón no dice, por si te llegaran a llegar esos días. Por si te ocurriera esa etapa. No, esa etapa nos va a llegar sí o sí. O sea, él no está dudando si en algún momento vayan a entrar los días malos. Hermanos, van a entrar. Algunos ya nos empezaron a entrar. Y fíjense cómo Salomón habla del deterioro del cuerpo. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Aquí está hablando metafóricamente de cuando ya nuestros ojos no puedan ver. Versículo 3. Cuando temblarán
los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes. ¿Qué son los guardas de la casa? Cuando las piernas empiecen a temblar. Y cuando se encorvarán, dice, ¿cómo caminamos cuando somos jóvenes? Rectos, erguidos, pero poco a poco, queramos o no, nos vamos a ir agachando. Y cesarán las muelas porque han disminuido. ¿Recuerdan las famosas cordales? Qué rico, ¿verdad? Y se oscurecerán los que miran por las ventanas, otra vez los ojos, la pérdida de la visión. Verso 4, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. Ya no podremos escuchar las cosas tan triviales como el cántaro de los pájaros, porque el audio se va. Verso 5. Cuando también temerán lo que es alto y habrá terrores en el camino. Hermanos, caminar de aquí a 5 metros de distancia puede ser, cuando entren esos años, lo más difícil. Dar 5 pasos pueden ser la cosa más difícil y horrible del cuerpo de la humillación nuestra. Llegará ese día, hermanos. Florecerá el almendro. ¿Saben que la hoja del almendro en la antigüedad, en esta parte de Mesopotamia, era blanca? Y está hablando de las canas. Tan odiosas canas, ¿verdad? Aparecerán. Y la langosta será una carga. Una langosta, hermanos, va a ser un trabajo levantarla. Y se perderá el apetito. Y aquí habla no solamente del apetito de alimento, sino el apetito sexual, el apetito por la vida, el apetito por todo. Llegará ese día. Porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. Acuérdate de tu Creador antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. Algunos creen que aquí habla del corazón cuando deje de bombear. Y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Este es un cuerpo de la humillación nuestra, porque para allá vamos, hermanos. Para allá vamos todos sin excepción. ¿Sabe qué dijo? En Salmos se recuerda un dicho de Moisés, que pone ya para tiempo de Moisés, imagínense ustedes, el promedio de vida, 70 años. Salmo 90:10, los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Cuando hoy una persona cumple 100 años, decimos, wow, 100 años. Eso para Adán y sus descendientes era una nada. ¿Cuánto vivió Matusalén? 969, ya diría yo con 969 años, hermanos. Hasta el mismo David sufrió, el rey David sufrió estos embates. Todos recordamos aquella escena cuando David luchó contra Goliat, ¿cierto? Nos encanta esa escena. Pero ¿recuerdan cuando peleó contra el otro gigante llamado Isbi-Benob? ¿Qué le pasó ahí a David? Ya no era el chamaquito de 15 años, ¿verdad? Que enfrentó a Goliat. Fíjense lo que le pasó a David. Según de Samuel 21:15, volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos. Y David, ¿qué dice? Se cansó. E Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David,
Mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Por poquito le apagaban la lámpara a David, con una lanza de 10 libras. ¿Y sabe por qué? No porque David perdió su espada, sino porque el cuerpo ya no le respondió como le respondió cuando tenía 15 años. A David le pasó como cuando usted ve, hermano, dicen, vamos a la chamusca. ¿Y qué decimos nosotros? Vamos pues, ¿verdad? ¿Y cómo regresa después de la chamusca? Ay, ¿verdad? Ay, que me duele la columna, ¿verdad? Ya no es usted el chamaquito de hace 15 años, ¿cierto? Ayer jugábamos con los jóvenes y de veras uno para un juego tan sencillo y uno dice, de veras que los años pesan. ¿Saben por qué? Porque este es el cuerpo de la humillación nuestra. Hoy día son famosas las cremas antiarrugas, ¿no es cierto? Que se le llaman cremas antiedad, ¿verdad? Muy bonito el nombre, cremas antiedad. Otros tratan de luchar contra el cuerpo de la humillación nuestra haciendo gimnasio todos los días. Y eso está bien. O zumba, ¿verdad? Y eso está bien. Pero no olvidemos que por más que lo entrenemos, por más que los cuidemos, y que debemos cuidarlo, por cierto, es un cuerpo de la humillación nuestra. Ahora, si aquí terminara todo, qué desgracia, ¿no es cierto? Tener juventud, y luego se te apagan los ojos, se te apagan los oídos, se nos caen los dientes, qué desgracia sería. Pero ¿sabe qué? El versículo no termina ahí. Aquí mismo están las buenas noticias. Aquí no para la cosa. Dice el texto en Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermanos, hay una buena noticia. El cuerpo, aunque es un cuerpo de humillación aquí y ahora, no se va a quedar allí, hermanos. La esperanza que nosotros tenemos es que este cuerpo va a ser levantado, va a ser transformado. La cosa no se queda en humillación. Y me encanta porque lo que Pablo está diciéndonos es, debemos tener esperanza, porque hermanos, Dios tiene planes también para su cuerpo y mi cuerpo. Él lo va a transformar a un cuerpo como Él, semejante al de Cristo. ¿Usted se recuerda cuando Cristo resucitó un cuerpo glorioso? Ese cuerpo no se enferma, ese cuerpo no se desgasta. Y esa es la promesa para usted y para mí. Yo vi, y esto toma mucho sentido para mí cuando recuerdo los últimos días de mi papá. Mi papá siempre fue un hombre fuerte, un hombre rudo, pero el cuerpo de la humillación se fue desgastando a tal punto que no podía ni siquiera comer. Y recordar esta promesa, hermanos, me hace mucho sentido. Y anhelo ese día, hermanos, cuando lo vea transformado también. El premio será ser semejante a Él. Y hay dos etapas de la resurrección.
La primera etapa es la resurrección interna, que está expresada en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esa es la resurrección interna. Pero también habrá una resurrección externa. Los griegos pensaban que el cuerpo era malo. La salvación para los griegos era la liberación del cuerpo. Ellos veían el cuerpo como una cárcel del alma. El Evangelio no lo ve así. El cuerpo es algo que Dios creó y es bueno, y Dios también lo va a redimir. Wayne Grudem, en uno de sus libros de teología sistemática, escribe acerca de esa glorificación del cuerpo lo siguiente. Escuchen, por favor, dice: el hecho de que nuestros cuerpos nuevos serán incorruptibles quiere decir que no se gastarán ni envejecerán, ni estarán sujetos a ningún tipo de enfermedad o dolencia. Serán completamente saludables y fuertes para siempre. El proceso gradual de envejecimiento es consecuencia de estar sujetos a corrupción. Es apropiado pensar que nuestros cuerpos de resurrección no tendrán ninguna señal de envejecimiento, pero tendrán todas las características de un ser humano joven, pero maduro para siempre. ¿Y sabe qué me llama la atención de Jesús? Es que cuando Él resucitó, para que le creyeran que era Él, ¿saben qué pidió? Comida. Y pidió unos pescaditos asados. Y podremos comer, hermanos, en ese nuevo cuerpo, sin temor al colesterol, sin temor a los triglicéridos, al azúcar. Llegará un momento, hermano, que usted ya no va a querer comer. Llegará un momento en que su papá o su mamá ya no van a querer comer. Acabamos de leer. Llegará un momento en el que le pasen su plato favorito y usted querido jovencito, va a llegar un momento en que tú le ruegues a tu papá que coma. O a tu mamá o a tu abuela, que estarías dispuesto a comprarle el plato que se le antoje. Pero ya no. Su boca se volverá una tumba que ya no querrá recibir nada. Pero ese no es el final de todo. Esos cuerpos volverán a comer. Quiero terminar esta mañana con esperanza, porque somos extranjeros. Cuando Moisés murió, él entró a su verdadero hogar.
nuestros familiares que han muerto en Cristo ya no volvieron a casa porque fueron a su verdadera casa, a su hogar celestial. Y a eso vamos, hermanos. Ellos simplemente se nos han adelantado. No somos de aquí. No nos enamoremos de este mundo. Y un día los veremos y nos gozaremos y veremos a Jesús cara a cara. ¿Y sabe qué será lo primero? Las bodas del Cordero. Una gran cena. Una gran cena. Una gran fiesta. Quiero terminar diciendo, aquí hay un problema, porque para ser ciudadanos del cielo teníamos que haber nacido en el cielo. ¿Cómo fue entonces que nosotros hoy podemos decir que somos ciudadanos del cielo? Bueno, Jesús tuvo que renunciar a su ciudadanía celestial para venir a este mundo y pagar nuestro pasaporte, nuestros papeles a precio de sangre. Hermanos, eso no es poca cosa. Para que usted y yo tuviéramos esa ciudadanía, a Él le costó todo. Hay una frase que dice: los hombres quieren ser reyes, los reyes quieren ser dioses, pero Dios quiso ser hombre. Él renunció a su ciudadanía para venirle a dar y ofrecernos una ciudadanía celestial. Jesús fue tan extranjero, tan peregrino, que su mamá, cuando iba a nacer, fue a tocar al mesón y le dijeron: todo está ocupado, no hay para ti. Tuvo que nacer en un establo. Fue tan peregrino que nunca se compró un caballo, nunca tuvo una casa propia, nunca tuvo posesiones, para que usted y yo pudiéramos tener esta esperanza maravillosa. Pongámonos de pie, hermanos. Yo les pregunto, hermanos, ¿estamos viviendo como peregrinos? ¿Estamos viviendo como extranjeros? ¿O nos hemos estado comportando como oriundos y nativos de esta tierra? No nos enamoremos de este mundo. La otra pregunta: ¿está usted esperando a Cristo? Si Él viniera esta mañana, ¿está usted a cuentas? Yo quiero animarle, si hay alguien acá que necesite reconciliarse esta mañana, me encantaría orar por usted. Pueden cerrar sus ojos y vamos a orar. Y pregunto, ¿hay alguien aquí que quiera reconciliarse con el Señor? ¿Puede levantar su mano? Hoy Dios nos está dando la oportunidad. ¿Hay alguien aquí que quiera quizás reconocer al Señor Jesucristo como su Señor? ¿Hay alguien que ha estado viviendo lejos de Cristo y quiere acercarse esta mañana? Vamos a orar. Amado Padre, perdónanos, Señor, cuando olvidamos que no somos de aquí. Olvidamos nuestra verdadera identidad, que somos bienaventurados, somos dichosos. Porque aunque este cuerpo se va desgastando,
el interior se va renovando todos los días. Y Señor, estamos de paso simplemente en este mundo. Nuestra casa es simplemente un hotel, una posada, porque nuestros días pasan y volamos. Pero hay esperanza. Porque aunque este cuerpo salió del polvo y va a volver al polvo, del polvo tú lo vas a levantar. En aquel día glorioso cuando Jesucristo aparezca en las nubes y venga a juzgar a los vivos y a los muertos. Oh Señor, ayúdanos a esperar ese día glorioso todos los días. Ayúdanos a vivir con esa expectativa, Señor. Cuando abramos los ojos, Cristo puede venir esta mañana. Y estos cuerpos que se debilitan, estos cuerpos que se desgastan, serán transformados al cuerpo de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y allí ya no habrá más tristeza, ni más dolor, ni muerte, ni enfermedades. Y ya no habrán más despedidas. Ya nunca más diremos adiós, porque estaremos contigo para siempre. Allá quiero estar, Señor. Hoy estamos aquí, mañana, bendito sea tu nombre, que ya no estaremos, porque estaremos en tu presencia para siempre. Ayúdanos a santificar nuestra vida, empezar a aprender el idioma del cielo, que es la santidad. Ayúdanos a empezar a practicar el idioma del cielo, que es la pureza aquí, y que la gente pueda ver que nuestro idioma es diferente. Señor, es por gracia, es por tu misericordia, no porque seamos buenos, no porque tengamos méritos algunos, sino porque tú renunciaste al cielo para venir a la tierra y elegir a lo más vil y lo más menospreciado. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Gloria sea tu nombre. Esperamos ver a Jesús pronto, ver a nuestro Señor. En el maravilloso nombre de Jesús oramos y decimos amén y